Hola a todos y todas. Vamos a comenzar la explicación lo más breve posible del texto de Pérez Serrano. Él comienza su exposición explicando que en el tercer milenio coexisten tres tipos de tercer milenio en el siglo XXI ahora, ¿no? Coexisten tres tipos de conocimientos, digamos, la religión, la ciencia, obviamente la escuela se basa en el conocimiento científico, la religión porque hay muchas escuelas confesionales, inclusive en la vida cotidiana tenemos permanentes relaciones a eso, digamos, el tema religioso, y el mito también, ¿no? Como esa experiencia mística que también tenemos con que los curanderos y, bueno, todo este tipo de conocimiento que también coexisten, digamos, en este tercer milenio. Ahora, ¿esto por qué se da? Digamos, la explicación que intenta esbozar Pérez Serrano es partir de cómo se configura el siglo XXI a partir del siglo XV con el principio de mundialización. Después le siguen algunos grandes bloques, digamos, que él identifica como el colonialismo en el año 1600 a 1815, digamos, las colonias en ultramar, digamos, en el caso de España, Inglaterra, Francia. La configuración de los estados nacionales, otro hito importante, y el capitalismo, digamos, que comienza para él en 1870 con algunos hitos ya vamos a revisar, y se consolida en el 45 y avanza, por supuesto, hasta el presente. Y el otro gran hito que marca es la globalización, digamos, que es lo que a nosotros nos compete. ¿Y por qué llegamos a esta globalización con esta coexistencia de tres diferentes mitos? Porque todo lo que ha sucedido previamente nos configura como sociedad, digamos, un marco globalizado. Entonces, para comenzar esto de la mundialización, previamente a el siglo XV, de la Edad Media existía la idea de que éramos la imagen que ustedes seguramente la han visto en una enciclopedia, algo de eso, que una gran tortuga que sostenía un elefante y arriba estaba una especie de tierra plana, digamos, lo que ahora algunos quieren poner otra vez, digamos, en discusión. Era esta idea de la tierra plana y que si vos te caías de esos lugares, digamos, que conocíamos los europeos fundamentalmente, caían los monstruos y todas estas cuestiones, bueno, muy místicas. Obviamente esto cambia, digamos, y acá el principio de mundialización es ¿no? Donde el mundo ya no es esos elefantes que sostienen ese medio mundo, sino que ya Marco Polo, con sus primeros viajes, hace un descubrimiento que puede llegar a China tranquilamente, a la India, por la tierra, y no hace falta circunscribir África, que en un momento los portugueses lo intentaron hacer, pero este es el primer momento donde se descubren que se puede acceder a otros lugares, digamos, y que esto no se acaba, digamos, ¿no? Sino que es una continuidad. Hay grandes hitos, digamos, en la historia, digamos, en la época de la conquista, cuando también lo marca Pérez Serrano, y hay un hito importante que es el del Cerro Potosí, digamos, después de toda la conquista española, que es un ícono porque aquí murieron, según algunos registros, 7 millones de nativos, digamos, en trabajo forzado en las minas. Y fíjense el error que cometen los españoles aquí, que esto, digamos, todavía existe. Si uno va a Bolivia, Potosí, hay un museo, bueno, se muestra todas estas cosas. El error de ellos fue someter a tal punto a los nativos, digamos, americanos, que se extinguieron, digamos, se quedaron sin mano de obra para las minas y tuvieron que importar negros de África, digamos, y ahí se empieza de nuevo el momento de esclavización de los europeos a manos de los africanos, ¿no? Y ahí muy costoso fue para ellos porque, bueno, al quedarse sin manos de obra para la producción, tuvieron que importar mano de obra y salió como más caro la cuestión de someterlos. Por eso acá hay una enseñanza importante para el capitalismo que después la retoma, ¿no? Obviamente cuando se empiezan a configurar los estados nacionales entre el año 1915 y 1930, digamos, acá yo puse una viñeta, digamos, donde hay una charla con Sarmiento, y digamos, Sarmiento tiene una mirada muy fuerte sobre la raza superior, la raza europea como la raza blanca superior a las nativas, digamos, inclusive hay muchas anécdotas de Darwin, digamos, que viene a ese territorio, y bueno, en sus libros Darwin es un reconocido investigador y científico, vemos que, bueno, pone también esto que sostiene Sarmiento, está sentado en esos descubrimientos de Darwin, que, bueno, en algunos casos sí eran correctos, y otros, bueno, reducir a las razas por su color como inferiores, ahora es impensado, ¿no?
sino que hay que hablar de cultura. Entonces, pero volviendo al recorrido que hace el autor, digamos, entre 1870 y en adelante, digamos, se produce esa revolución industrial, digamos, a partir de la máquina de vapor y el arado, digamos, que empiezan a producir, el hombre empieza a producir más tierras de las que puede y más productos de los que puede consumir, entonces empieza como digamos, a hacer un stock de esos productos y bueno, tiene que después comercializarlo y empieza el trueque, empieza el negocio y empieza bueno, la cuestión de la distribución de la riqueza y la distribución también de las formas de producción, digamos, los que piensan y los que operan, digamos, ¿no? Bueno, eso también Marx lo toma a posterior. Hay un hito grande, digamos, con la industria fordista, que ustedes van a ver algunos videos que yo les presento también ahí, y este es una clave, digamos, una sátira que hace Charles Chaplin, un video espectacular, digamos, sobre cómo es la línea de montaje de Ford, digamos, ¿no? Que cada uno, y esto es una gran crítica que le hace Marx al capitalismo, donde todos, según esta película, todos ponen una tuerca y no saben para qué es la tuerca, ¿no? Entonces, bueno, esa crítica, digamos, del capitalismo que genera personas que no piensan, que están automatizadas, digamos, y trabajan muchísimas horas por día, bueno, es el modelo fordista de la línea de montaje, que las pueden ver en esta película, es muy, muy gráfica, digamos, se ve muy bien, ¿no? Por supuesto que en el modelo capitalista hay algunos que tienen mucho, otros que tienen poco, digamos, funciona, digamos, dentro de esa lógica, unos pocos con el recurso y muchos que van atrás de lo que pueden, ¿no? Bueno, esa es la lógica capitalista, digamos, de que se empieza a instalar aquí. Obviamente se hace un poquito más productiva y más fina a medida que avanza el tiempo, pero hay para pensar en el hito de la globalización, y obviamente el capitalismo no se termina ahí, y para pensar en el hito de la globalización hay un evento, un fenómeno a nivel mundial. Fíjense, en el año 45 el primer satélite artificial es ruso. Entonces uno tiene ahora el predominio de Estados Unidos en el mundo, pero en realidad el primer paso lo hicieron los soviéticos, digamos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mandando el primer satélite de comunicación donde nos permitía comunicarnos en tiempo real, digamos, distintos puntos de la Tierra, que antes era imposible por la misma curvatura de la misma, ¿no? Entonces, también ellos, los rusos, fíjense qué importante esto, ¿no? Yuri Gagarin, hay una película que yo les recomiendo ahí que se llama el primero en el espacio, digamos, ¿no? Hay Gagarin, el primero en el espacio, es una película rusa muy interesante, está en Netflix, también la pueden ver. Está en las redes, obviamente. Es cuando el primer hito es el primer hombre que sale de la Tierra y da un par de vueltas a la Tierra por digamos, espacio exterior. Es Yuri Gagarin y lo traen de vuelta sano y salvo, digamos, ¿no? Bueno, ese es el hito que en el 61 produjo Rusia, que empieza a ganar en la Guerra Fría, que empieza a ganar esa carrera espacial, ¿no? Pero obviamente los americanos, digamos, ponen con el Apolo 11 en el año 69, ponen el primer hombre en la Luna, que algunos critican que puede ser cierto, ¿no? Digamos, obviamente está como comprobado científicamente que es correcto. Y bueno, este fue un hito, digamos, a nivel mundial, que en este marco de la globalización en el 69 se vio en directo un evento de este tipo, se vio en todo el mundo cuando el hombre ponía el pie en la Luna, digamos, ¿no? Fue un evento global, digamos, que marcó un antes y un después, ¿no? Sí fue tremendo. Y obviamente después, a partir de los 70, la caída de los grandes bloques comunistas, Alemania, digamos, y Rusia, con la debilitación, la perestroika, que abrió el mercado ruso hacia el mundo, digamos, y se impuso la globalización económica, digamos. Acá ustedes tienen todo un montón de marcas que ustedes ven acá en la placa, donde representan esas multinacionales que nadie sabe quién es el dueño, sino que son grandes corporaciones que tienen potencialmente varios accionistas, bueno, Marlboro, Gillette, Coca-Cola, HP, bueno, Dell, digamos, ¿no? Los grandes servidores, Oracle, bueno, todas esas marcas que ustedes conocen. Bien, entonces, en síntesis, para esa revolución tecnológica que produjo las nuevas tecnologías y los satélites, nos metieron en un marco de la revolución tecnológica pudo, en un concepto, digamos, que se usa ahora muy, el de la aldea global. La aldea por algo pequeño, pero global porque estamos todos conectados. Entonces, potencialmente, esto no quiere decir que todo lo podamos hacer, estamos conectados y sabiendo todo lo que pasa en todo el mundo. Obviamente los medios de comunicación también se encargan de poner algunas cosas sobre tablas y otras no, digamos, ¿no? Pero de todas formas, potencialmente hay una posibilidad de estar conectados todo el tiempo y evidentemente eso pasa cuando hay una catástrofe, un evento, digamos, bueno,
se difunde, inclusive fíjense ahora con el tema del COVID, digamos, sabemos a cada instante qué pasa en cada país, sí lo informan, por supuesto, pero bueno, eso también es un tema de qué datos se informan y qué datos se ocultan, ¿no? Pero potencialmente sería la idea de la globalización. Y bueno, acá qué pasa, en ese marco de la globalización y el capitalismo, por eso el texto de Pérez Serrano se llama Globalización y Pensamiento Único, porque se podría inferir, digamos, que si estamos todos globalizados podemos tener una diversidad bastante importante de pensamiento, de forma, pero no. En el mundo lo que se impone es el capitalismo de la mano del liberalismo, el neoliberalismo, ya vamos a ver a continuación, como único sistema mundial. Porque usted dice, bueno, pero China sí tiene una base comunista, pero en realidad todas las empresas son capitalistas y manejan el mundo empresarial como un capitalismo más, digamos. Entonces, podría ser Cuba, digamos, que está en Cuba como un bastión, digamos, del comunismo aletargado ahí, pero bueno, no tiene apoyo de nadie, no está como, o sea, que lo que se impone en todos los países, por más que no quieran, digamos, es la idea de este único sistema capitalista de producción de material, exportación, importación, bancos, créditos, bueno, toda esa lógica, que la pueden ver en los videos también, es lo que se marca en el siglo XXI, ¿no? Entonces, la globalización básicamente pudo haber tenido cuestiones muy positivas como la extensión de la democracia, los derechos humanos, la erradicación de guerras y un orden internacional más justo, pero sabemos que eso no se cumplió así, digamos, como se expresa acá en la placa, sino lo que está tácitamente y que se cumple es los derechos de un país como Estados Unidos y sus famosos aliados para intervenir militarmente fuera de sus fronteras con cualquier conflicto. Ellos van, invaden, digamos, en el caso de Irak, Kuwait y todo lo que ustedes seguramente, por el petróleo, digamos, ¿no? Por la lucha por todas estas riquezas, hacen que invadan y, bueno, y tienen el apoyo de sus aliados y son dueños de las Naciones Unidas y hacen lo que quieren, digamos, ¿no? Básicamente esto es el contexto mundial. Hasta intentaron dar un premio Nobel a uno de estos presidentes que lo único que hace es fortalecer su poder militar sobre otros, ¿no? Esa es la lógica que está armada. Entonces, en el marco de esa cuestión, lo que ha desaparecido son los bloques ideológicos, ¿no? El comunismo, digamos, Rusia ya se ha transformado, si bien las elecciones de presidentes son como en algunas cuestiones más limitadas, pero se manejan la lógica capitalista y la economía de mercado, como está ahí, lo que se extendió en todo el planeta, ¿no? Produzco bienes, los vendo, exporto, importo, la ganancia comercial, bueno, todas estas cuestiones que ustedes han escuchado mil veces. Y lo que se aplica en eso es el modelo neoliberal, digamos, el achicamiento del Estado, el fortalecimiento de las empresas. Ese modelo neoliberal no es un modelo que nació en Argentina, es, digamos, un modelo europeo, digamos, que se le aplica a todo el mundo, pero claro, tiene distintos efectos en los países como nosotros, que somos subdesarrollados y no tenemos recursos, digamos, o estamos desorganizados. Entonces es devastador, digamos, la implicancia que tiene. En ese sentido, las políticas neoliberales en Argentina tienen como tres grandes bloques, ¿no? La globalización económica, entrar en esa rueda del mercado, queremos pagar la deuda, todo para poder entrar en esa rueda de gastar, tener y comprar, digamos, y plantear lo siguiente, que el Estado tiene que hacerse lo más chico posible con la idea de que tenga el menor gasto, entonces pueda pagar la deuda externa, digamos. Esa es toda la idea, ¿no? Entonces se promueve una idea de que, como bien lo hace el gobierno anterior, digamos, que no tenemos sino de la salida individual de la crisis, digamos, y ustedes ven la propaganda yankee, americana, es todo el tiempo un héroe que salva el mundo, digamos, y el héroe siempre es americano, pero solamente eso pasa solamente en las películas. Entonces la idea es siempre poner a un individuo como el potencial que puede hacer un cambio. En realidad los cambios se hacen en forma global y, como decía Paulo Freire, en conjunto, pero bueno, la idea del neoliberal es esto, dividir para oprimir mejor. Entonces redujo los gastos del Estado para poder pagar la deuda y entro en el mercado de la globalización económica. Obviamente esta receta neoliberal se la aplicaron a Argentina cuando tenía que pagar la deuda externa. Entonces le dijeron, mira, Argentina tomó mucha deuda, entonces ahora tiene que pagarla, le dijeron los organismos internacionales, pero nosotros no tenemos formas de pagarla porque no generamos recursos. Bueno, entonces lo que le proponen las políticas neoliberales es achicar los gastos del Estado para poder, y bueno, en ese marco lo que se produce es, en ese marco de achicamiento, lo que se produce, es obviamente nuevas formas de exclusión, mayor pobreza en los países de esta región, digamos, que estamos
como más desorganizados, más corruptos, digamos, con altos niveles de insolvencia, digamos, y cuestiones morales que no se cumplen. Entonces, esas nuevas formas, marginalidad, nuevos pobres, ¿no? Valor, intolerancia, discriminación, digamos, la intolerancia se ve todo el tiempo en la calle, no hace falta hagan mucho, digamos, simplemente gente que se mata entre ellos por una discusión de tránsito, por ejemplo, ¿no? Cosas que ha ocurrido. Ni hablar de los feminicidios, la intolerancia, la discriminación, bueno, todas estas cosas que se han potenciado o se han hecho también más visibles con los medios de comunicación que están haciendo foco todo el tiempo en esa cuestión. Entonces, bueno, obviamente como retomo alguna idea de Chomsky, que es un interesante filósofo, lingüista americano que está en contra justamente del capital, y él dice que esta manipulación mediática que se hace por los medios de comunicación es muy dañina, digamos, ¿no? Destruye el cerebro porque lo formatea el gusto y placer del capital. Entonces, bueno, te dicen, bueno, te muestran una playa bonita, entonces eso es lo que te vende el capital, como si vos trabajas, puedes tener acá 10 días de placer en una playa, ¿no? Bueno, en términos generales. Pero para cerrar el texto de Pérez Serrano, tenemos que tener en cuenta que el futuro, dice el autor este, no está escrito. Entonces, la escuela como lugar donde se puede hacer una revolución sin tiros, digamos, sin violencia, es un lugar donde se podría pensar en utopías, digamos, ideas que yo las tengo en ese altar para poder, en ese norte, para poder producirlas, que con buenos proyectos colectivos, digamos, si involucro a mucha gente, a muchos estudiantes en algo real, digamos, que sea importante y significativo para todos, puedo hacer realidad esas utopías. Obviamente, cuando he hecho realidad esas utopías, se generan otras nuevas, ¿no? Entonces, la idea de la escuela es esa para Pérez Serrano, que tiene la posibilidad única de hacer esos proyectos que sean significativos para todos y llevarlos adelante en un lugar donde la economía todavía no tiene tanta influencia como en la vida cotidiana fuera de ahí. Muy bien, hasta aquí la idea de este autor en Pérez Serrano, y nos estamos viendo